Hola, muy buenas tardes a todas, todos. Muy bienvenidos a un capítulo más de estas entrevistas desde la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales desde Recoleta. Hoy día para conversar con alguien que en un rato más va a estar presentando un libro en la feria y que es un personaje con el cual algunos nos sentimos profundamente identificados en los últimos años, ¿no? Él es abogado, licenciado en Ciencias Sociales, uno de los grandes referentes, quizá el primero del Frente Patria Grande de Argentina, agrupación de mediana data, que logró convocar a la izquierda del peronismo en las últimas elecciones. Fue a la primaria, si les suena parecido y si hay alguna coincidencia, no es exprofeso, y obtuvo el 5,9% de los votos, cerca de 1,5 millones de votos en la primaria oficialista, ¿no? Es quizá el líder más relevante de la izquierda peronista en Argentina. Viene trabajando hace mucho tiempo con algo que vamos a ver más en detalle en el libro, que es la economía popular, ¿no? Y lo queremos entrevistar para saber un poco más de cómo se está viendo Argentina en estos primeros 6 meses de gobierno. Juan Grabois, bienvenido, compañero querido, a Recoleta, a tu casa. Gracias por haber aceptado esta invitación y te dejamos la palabra. ¿Cómo se ve estos primeros 6 meses de un gobierno? Quiero decir algo bastante importante. Argentina siempre salva a Chile. Porque como van un par de años adelante nosotros, los desastres los viven ellos y nosotros los regulamos, digamos, ¿no? Y primer gobierno en América Latina de una ultraderecha distinta a la centro-derecha que se había alternado en el poder en los últimos años. Bueno, vos ya diste una pauta. Vamos 4 meses y parecen 6. Es decir, el gobierno asumió el 10 de diciembre y nunca, por lo menos desde que yo tengo memoria, posiblemente durante la Junta Militar en el 76 haya habido, estoy hablando estrictamente en términos económicos, haya habido un ajuste y una licuación del poder adquisitivo, del salario de los trabajadores y trabajadoras del sector público, el sector privado, de la economía popular, los pasivos, la informalidad laboral, bueno, del orden del 30-35%, es decir, ha habido una confiscación a la propiedad privada de las mayorías populares, que es su salario, que son sus ahorros, y con una velocidad brutal en el marco de una estrategia que decía Rodolfo Walsh, que es un gran periodista, gran militante, asesinado durante la dictadura, que le hablaba de miseria planificada, en un contexto distinto, pero con algunos puntos similares. Es muy interesante esa carta de Rodolfo Walsh a la Junta, se las recomiendo, porque él es una carta de 6 puntos. Los primeros 4 puntos cuenta los horrores y las tremendas violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Pero en el quinto, fíjate la conciencia de este hombre que lo iban a matar pocos días después, que ya habían matado a su hija, a sus compañeros, los habían torturado. Decía, la peor violación a los derechos humanos es la miseria planificada que sufre el pueblo, millones de argentinos. Y eso es lo que vemos nosotros, ¿no? Un plan de miseria, una estrategia de saqueo, que nos gusta llamar un ALCA versión 2.0, por esa área de libre comercio de las Américas, que con el liderazgo de Hugo Chávez y con un momento muy alto en la unidad latinoamericana, que fue el no al ALCA en 2005 en Mar del Plata, derrotamos, que era la estrategia de George Bush para la subordinación de todo el continente. Bueno, este ALCA es el saqueo del agua, el agua, la riqueza ictícola, la cuestión antártica, que es un tema que tenemos en común con nuestros hermanos chilenos, el agua dulce, el acuífero Guanarí, la L por el litio, las tierras raras, los minerales, la C por los combustibles y por las fuentes de energía, y la última A por los alimentos, ¿no? Hay una estrategia de saqueo que usamos esa regla mnemotécnica para tener claro cuáles son los recursos estratégicos por los cuales los sectores concentrados del poder económico global, los fondos de inversión, las grandes corporaciones y, en menor medida, los estados, vienen
están detrás de este marcarón de proa que es Milei. Y el tercer elemento, que es lo que él mejor hace, y lo hace muy, muy bien, que es la batalla cultural. La batalla cultural entre algo que yo ya me quedan cortas las categorías izquierda, derecha, popular, conservador, algo que es una disyuntiva entre la deshumanización absoluta y los valores más elementales de un humanismo básico, que es, el que está al lado tuyo no es tu enemigo. Si se cae un niño, en vez de reírte, como hizo el presidente en una presentación que hizo en una escuela católica, en vez de reírte, lo levantás, ¿no? Nosotros al que se cae lo levantamos. Esa es nuestra conducta de vida, la conducta que queremos para cualquier ser humano con independencia de su ideología. Bueno, él está dando una batalla cultural por un individualismo extremo, deshumanizado, donde los únicos héroes son las grandes corporaciones, como dijo en Davos, y la da con mucho éxito esa batalla cultural, y nosotros desde el campo popular, nacional, latinoamericanista, intentamos dar una batalla contracultural frente a esta nueva versión particularmente brutal y salvaje de neoliberalismo. A ver, a nosotros los chilenos nos parece un relato más que conocido, ¿no? Cuando uno mira los números de la macroeconomía y de la microeconomía argentina, está pasando exactamente lo mismo que después del septiembre del 73, con la instalación de la dictadura, una desindustrialización acelerada, de tal manera que Argentina se vea obligada a comprar a las transnacionales lo que antes producía, una caída del poder adquisitivo de los salarios que es brutal, una caída de la producción del campo, una caída de la producción de absolutamente todo. Y claro, con una posibilidad de empezar a cumplir los objetivos trazados. Yo me reía el otro día cuando lo escuchaba, no, está bajando la inflación. Bueno, si tú destruyes todo poder adquisitivo, la inflación no le queda otra que bajar, ¿no? Sí. Porque ya no hay nadie que compre, ¿no? Lo más triste es que festejan 12 puntos porcentuales de inflación en un mes. Increíble. No sé, pero a nosotros nos recuerda esto. La diferencia, claro, es que a nosotros nos tuvieron que bombardear la moneda para instalar un gobierno así. Los argentinos lo eligieron. Y esto se da en esta batalla cultural fundamental. Yo creo que el neoliberalismo en el mundo entero hoy día no puede permitirse que ningún área de mercado, ningún pueblo, ningún recurso natural en el mundo quede en manos de los estados nacionales y de los pueblos del mundo. O sea, esto tiene que ver con lo que pasa en Palestina, tiene que ver con lo que pasa en Ucrania, tiene que ver con lo que pasa en República Saharaui. La pregunta del millón es, ¿cuál es la responsabilidad? Yo tengo una tesis, digamos, pero que tienen los que han gobernado los últimos 20 años en la Argentina. O sea, este vendría a ser, si es que llegase a terminar su periodo, solo el segundo gobierno no peronista después de la dictadura que terminaría su mandato. El primero fue Macri, podría ser el segundo. ¿Qué autocrítica se hace, entre comillas, al peronismo hoy día? Bien, empiezo por una parte, ¿no? O sea, nosotros en nuestra formación política, vos decías que en la Argentina nos anticipábamos. Bueno, el planteo siempre fue para los argentinos que el laboratorio del neoliberalismo fue Chile. Es decir, que los Chicago Boys fueron la primera experiencia neoliberal, la primera experiencia del thatcherismo, por decirlo así, de las doctrinas neoliberales, fueron en Chile y después pasaron a toda nuestra América a partir del Plan Cóndor, ¿no? Y nosotros tenemos, desde luego, salvando las distancias de que gracias a Dios en el Cono Sur no hay un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos, y ojalá que no lo haya. Sí hay violaciones a los derechos humanos, pero no un plan sistemático, ni las aberraciones que pasaron antes. Sí tenemos lo otro que decía Walsh en la carta, ¿no? La miseria planificada. Y sí tenemos una estrategia continental, sufrimos una ofensiva continental, que tiene como principal columna la mafia judicial. La mafia judicial y la aplicación de la doctrina del lawfare, de la guerra judicial, que entiendo que acá también la están sufriendo, particularmente en tu caso, pero que es un copiar y pegar de lo que pasa
en la Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, no son muy creativos para el desarrollo de la estrategia. Es decir, un poder cooptado por los cursillos que hacen en el exterior que responde a un mando centralizado en esta especie de nuevo Plan Cóndor y que funciona muy en tándem con los grandes medios de comunicación. Ahora bien, ni las estrategias destructivas y persecutorias del antipueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los sectores concentrados, ni sus virtudes comunicacionales explican lo que está sucediendo. Es una parte de la explicación. Otra parte es lo que vos estás mencionando, que es los malos gobiernos que tenían más la justicia social en la lengua para hablar que en el corazón para pelear por ella, ¿no? Es decir, que no cumplieron su contrato electoral. Eso es lo que pasó con el gobierno del Frente de Todos en la Argentina. El peronismo es muy difícil de explicar fuera de Argentina. Es un fenómeno que tiene aspectos culturales, aspectos... digamos, ¿qué es un pueblo? Es su historia, son sus mitos compartidos, y el peronismo es un elemento histórico y mítico, tiene las dos partes. Y no se puede poner en la misma bolsa, por ejemplo, el gobierno de Carlos Saúl Menem que el gobierno de Cristina Fernández Kirchner. No se puede poner en la misma bolsa el gobierno de Néstor Kirchner que el de Alberto Fernández. Es decir, hay diferencias sustanciales. Pero como uno de los tantos que votó, que llamó a votar y que formó parte de la coalición denominada Frente de Todos, que gobernó la Argentina después de Mauricio Macri, puedo reafirmar lo que vos decís. Fue una gestión que no redujo la pobreza, la aumentó. Con eso solo ya merecemos perder. Un gobierno popular que deja un país más pobre de lo que lo recibió. Efectivamente hubo una pandemia, hubo sequía, estuvo la guerra, pero ninguno de esos se excusa para... Y empeoró la distribución de la riqueza. Entonces, más allá de un montón de otras cosas que pasaron en el medio, porque en el fondo no había densidad política, con P mayúscula, teórica, estratégica, no había el elemento central que para mí es la contraposición con el pensamiento neoliberal, anarcocapitalista, lo que ellos llaman libertario, que es la planificación. Y que ustedes tuvieron una experiencia también muy importante de intento de planificación en el marco de un planteo de una nueva sociedad, y que nosotros queremos recuperar una planificación adaptada al siglo XXI con todos los aspectos que implica en términos hasta tecnológicos, pero que tiene que ver con que el ser humano, que las sociedades, que los pueblos puedan definir su destino a partir de una serie de acciones consecutivas y que no quede librado a una mano que, aunque sea invisible, porque lo es, está direccionada. Y está direccionada en función de la maximización de la ganancia, no ya de las empresas en términos generales, sino de un minúsculo conjunto de corporaciones tecnológicas, de grandes transnacionales y de fondos de inversión, que Milei expresa muy bien como teórico de bajo rango de este momento del capitalismo. Cuando él habla del Estado como una organización criminal y pone a estas grandes corporaciones no solamente como héroes, sino como víctimas. Son víctimas del Estado ladrón, y plantea que la justicia social es una aberración y por lo tanto cualquier política popular pasa a ser lo que en la Argentina se denomina un curro, es decir, un robo. Bueno, tenemos una nueva teoría del Estado. Nunca nadie había hecho eso antes en la Argentina. Sí se había planteado que había corrupción en la gestión de la justicia social, si se quiere. Pero no que la justicia social era en sí misma una aberración. Bueno, tenemos una nueva teoría, y una teoría a la que le está yendo bien. ¿Y por qué le está yendo bien? ¿Por qué le está yendo bien? Porque la justicia social, desde luego, no es una aberración, es el motor de nuestra militancia. Pero ha sido bastardeada como concepto cuando se la menciona y no se la practica. A ver,
Está bien como diagnóstico, está bien cómo lo miramos al pasado, pero quiero cerrar esta entrevista mirando un poco en adelante. Porque no solo en Argentina, en Chile, en otros países del Cono Sur, siempre está esta tesis que Massa yo creo que la representa de la mejor manera posible. Para volver a conformar una mayoría social hay que mirar al centro. Entonces, ¿qué hace el peronismo en la última vuelta? Lo mismo que se hizo acá en Chile con la primaria. En vez de radicalizar el programa y la propuesta, nos vamos al centro tratando de ser lo más parecido a la centro-derecha que podría ganar, ¿no? Y eso nos lleva al desastre porque parece no estar anidada en nuestro sector la comprensión de que no es ese el camino. De hecho, llama la atención profundamente, y nosotros estamos un poco 2 pasos adelante de ustedes, ¿no? O sea, 2 pasos atrás, perdón, ¿no? En el sentido de que los argentinos no votan a la centro-derecha. La crítica es a la centro-izquierda y a la centro-derecha por igual, que han gobernado los últimos 12 años en Argentina, aquí en Chile han gobernado los últimos 30 años, y parece que el centro, tanto en su versión de centro-izquierda como de centro-derecha, no dieron respuesta jamás a todas las promesas que hicieron, y entonces el pueblo argentino, el pueblo pobre argentino, el pueblo popular, ¿no?, salta de lo que se supone que es la centro-izquierda a la ultraderecha. De cara al futuro, yo creo que de cara al futuro hay, esto puede sonar pedante, pero lo pienso verdaderamente, hay que pensar de nuevo algunas categorías o por lo menos algunas formulaciones de categorías. Es decir, para mí el problema no está en el posicionamiento ideológico, el problema está en la realidad. Y la realidad es que la gente no tiene una vivienda para descansar, para ser feliz, para compartir el tiempo con su familia, que los barrios están destruidos por el avance de la narcoestructura, por la falta de condiciones dignas de existencia, que los salarios expresan una matriz de estilo maquila, que el campo está despoblado y que es solamente presa del agronegocio y no es para producir alimentos. Es decir, una serie de elementos que son, te diría, de un sentido común popular, que no se ponen sobre la mesa. Entonces, plantear el programa de Tierra, Techo y Trabajo, que no es la socialización de los medios de producción y de cambio, es una casita para cada uno, un terrenito, una quinta productiva, un trabajo con un salario digno, y plantearlo con claridad, bueno, en este momento, más que progresivo, es revolucionario. Es decir, esto es lo que vamos a hacer. Cada persona va a tener su terreno para construir su vivienda. Y lo vamos a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera, porque tenemos una planificación. Vamos a construir la autoridad política para hacerlo y lo vamos a hacer con la participación de la comunidad organizada. No en un esquema estadocéntrico, sino en un esquema de comunidad organizada con un Estado que logra desarrollar una planificación popular, ¿no? Esa es un poco nuestra tesis, a eso apuntamos, y tratar de evitar que ellos nos segmenten ideológicamente, sino que lo que genere hegemonía sea un programa con propuestas humanas, realistas, pero con coraje, porque hacer realidad la posibilidad de que cada uno tenga un lugar para trabajar, descansar y ser feliz, no es una utopía como no lugar, sino una posibilidad y una realidad concretable en un periodo de gobierno. Bien, quiero darle las gracias a Juan por estos breves minutos, pero los quiero invitar porque vamos a seguir conversando con Juan en muy poco, abajo en el escenario central de la Feria Internacional del Libro, presentando el libro Los Peores: Vagos, Chorros, Ocupas y Violentos, una radiografía de los sectores populares argentinos, pero además una discusión tremendamente interesante que invita a remirar y refundar las categorías de análisis históricas de siempre. ¿Quiénes son los que trabajan? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el salario? ¿Quiénes son los que merecen salario? En parte, la anticipación de esta propuesta de plan, ¿no? De plan de una economía popular desde el Estado, pero centrada
en la construcción de una comunidad organizada, protagonista y consciente. Gracias, Juan. No, gracias por gracias haber a vos. aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Y nos vemos en breves minutos abajo en el escenario central. Los reitero la invitación porque vamos a tener un diálogo tremendamente relevante.